Queridos hermanos, como ya les decía al principio, era el domingo 32. Es decir, que ya únicamente van a quedar los domingos para que concluya nuestro año litúrgico. De manera que el domingo 30 de este mes ya empezaremos un nuevo año. Y será el color morado el que vaya rigiendo el año litúrgico, el inicio. Debería ser hoy el color verde del tiempo ordinario, pero como han sido fiestas que caen el domingo, recordemos que las solemnidades son de color blanco. El domingo pasado fue blanco de los fieles difuntos, o bien podía ser morado. Hoy es la Basílica de San Juan de Letrán, que es una basílica construida, según la historia, en el año 320 con el emperador Constantino. Y en el año de 1565 aparece inscrita como una festividad que hemos de celebrar. Es decir, que en el calendario litúrgico de las fiestas, en el calendario desde el siglo XV las celebramos. Y son 4 las basílicas más importantes: la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor, el templo, la Basílica de San Pablo extramuros, fuera del Vaticano, y por supuesto San Pedro, la Basílica de San Pedro. Son esas 4 que la Iglesia celebra con toda la solemnidad, que son las 4 principales que se celebran a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y ahí descubrimos, como dice el profeta Ezequiel, un río alegra la ciudad de Dios, decía el salmista, ¿no es cierto? La visión que tiene el profeta Ezequiel es justamente el río donde habrá peces abundantes, porque ya sabemos que donde hay agua hay vida. Entonces los cristianos optaron por construir ese templo, el emperador. Y todos sabemos que el templo es la casa de oración. Es el lugar, dice Jesús, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El lugar del templo, la iglesia, la parroquia, es el lugar propio, es el centro de la comunidad, donde se congrega la comunidad para orar, para dar gracias a Dios. Así es que como para los musulmanes será la mezquita, para los judíos será la sinagoga, para los cristianos el templo, nuestra parroquia. Qué bonitas palabras con las que hemos iniciado la oración colecta. Ustedes son piedras vivas, escogidas para construir el templo de Dios. Ustedes son piedras vivas, puesto que cada bautizado es una piedra viva que es parte del fundamento de la iglesia que es Cristo. Por lo tanto, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y ya lo decía la segunda lectura, precisamente, unos son los que construyeron, otros los que edificaron. Pero nunca debemos olvidar que la piedra angular es Jesús. Recuérdenlo cuando lo decíamos en la Pascua. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Es un milagro. Es decir, toda la edificación, todo el cimiento, todo el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y el evangelio que escuchamos, ¿qué nos relata? A Jesús, cuando corre a los mercaderes del templo, estaban adentro del templo ofreciendo las ovejas, los bueyes, las vacas para los sacrificios. Y no quiero imaginarme cómo olía todo aquello. Imagínense, si aquí estaban adentro los vendedores del templo y aquí estaba para hacer el sacrificio,
Ustedes van a recordar cuando es presentado el día en el templo, ¿se acuerdan? La presentación del 2 de la Candelaria. Lo presentaron al templo y según la situación económica, la clase social, si eran muy pobrecitos, 2 tortas o 2 pichones; si eran muy riquitos, pues un buey, una vaca, animales grandes, porque aún dentro de Jerusalén, de los israelitas, de los judíos, pues había esas clases sociales. Así es que el más pobretoncito, tórtolas o pichones, y el más riquito, pues un buey, una vaca, un toro, que ofrecían el sacrificio en el templo. No quiero imaginarme cómo olía todo aquello. Me imagino que espantoso, ¿verdad? La sangre, la carne, en el estado así de, Dios mío, de descomposición, todo aquello. Pues fíjense que cuando estudiamos liturgia nos dimos cuenta cómo cambia el sentido. Pues precisamente con esos olores desagradables surgió el incienso. Por eso el incensario, ¿se acuerdan cuando fue la misa del 20 aniversario? Usamos el incensario. Claro, ha cambiado el sentido. Originalmente tiene ese significado. El incienso es para ahuyentar los olores desagradables. Sin embargo, cambia el sentido, diciendo: suba, Señor, mi oración como incienso ante tu presencia. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido litúrgico? Y luego cuando usamos el incensario de Santa Misa, incensamos el altar, la imagen de Cristo, la Santísima Virgen, los santos, y luego el obispo, y luego los sacerdotes, y luego los fieles, la comunidad. Eso nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Dice Jesús: ustedes son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo corre a los mercaderes, hace ese látigo de cordeles, los agarra a chicotazos y los saca. Sálganse, porque mi casa es casa de oración. No conviertan el mercado la casa de mi Padre. Y recuerdan en aquel momento: el celo de tu casa me devora. ¿Y qué dice Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué dijeron aquellos? ¿Cómo va a ser posible? Si 46 años hemos tratado de construirlo, ¿cómo que tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo, que una vez muerto, al tercer día resucitará. Entonces, dice Jesús: ustedes son templo del Espíritu Santo. Cuiden ese templo, cuiden su cuerpo, no dañen su cuerpo, no lo destruyen, no le hagan daño. En el mandamiento que le preguntaron a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento mandante? Ya nos dijo cuál era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo, ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarse a uno mismo es cuidarse. Amarse a uno mismo es no exponerse, no excederse. Cada vez que te emborrachas o que tomas de más, estás dañando tu cuerpo. Cada vez que le echas un cigarrito o que te pasas de la pomada, estás dañando tu cuerpo. Cada vez que nos exponemos cuando hace mucho frío y no nos abrigamos, estamos dañando nuestro cuerpo. Descuidamos nuestra salud. Si lo dice Jesús: amarás al Señor tu Dios como a tu prójimo y a uno mismo, pues cuidar el templo, cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida. Porque si con Él morimos, con Él resucitamos. Por lo tanto, hoy, al celebrar esta fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, nos recuerda que nosotros somos templo
Desde el momento en que fuimos bautizados, en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Por eso el bautismo se nos dice, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Entonces, no destruyamos ese cuerpo, no destruyamos el cuerpo, porque si destruyó mi cuerpo, destruyó el cuerpo de Cristo. Tengámoslo siempre presente. Ustedes son piedras vivas. Si descuidan su templo, están descuidando el cuerpo de Cristo. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos el cuerpo de Cristo, porque si algo no funciona, es parte también de nosotros, es responsabilidad nuestra, porque quien ama a Cristo, ama a su iglesia, y si ama a su iglesia, no la destruye. De manera que cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos el cuerpo de Cristo, del cual formamos parte. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.